Buenos días con todos, profesor y compañeros. En esta oportunidad explicaré sobre la nacionalidad como fue vista en clases, teniendo en cuenta nuestra Constitución Política de Colombia, en la cual nos informa, teniendo en cuenta pues los doctrinantes, que es un evento jurídico político que tiene una persona con el Estado, y los factores son ius sanguini, que es ese derecho de sangre del nacional, que es hijo de padre y madre. Por otra parte, el ius domicili es ese derecho de domicilio que se adquiere por el domicilio de un individuo en un estado de manera habitual, y también se compone por el ius soli, que es ese derecho de suelo al nacer en el estado colombiano como tal. Por otra parte, podemos mirar que la adopción se configura como esa adquisición que se tiene de la nacionalidad, y también la ciudadanía, como lo ha mencionado Olano, es un requisito que da la ciudadanía como esa calidad de un estado en la Constitución, o como que se adquiere como tal cuando uno cumple esa mayoría de edad. Si bien los jóvenes, por ejemplo, adquirimos la ciudadanía como tal, se adquiere a los 18 años. Esta como tal, uno puede hacer elección, por ejemplo, elección de votos como tal en elecciones de juventud, que se toma desde los 14 años, pero como tal la ciudadanía se la toma o se la adquiere desde que el momento, la calidad, la capacidad se la adquiere a los 18 años. Por otra parte, en el artículo 15 menciona que en la Declaración de Derechos Humanos, que la cual se adopta y se proclama el 10 de diciembre de 1948, en su artículo 15 nos menciona que toda persona tiene derecho a la nacionalidad, y nadie se la debe prohibir arbitrariamente este derecho que tendrá como nacional, y ni el derecho de cambiar de nacionalidad, pues la hará perder su nacionalidad anterior. Por otra parte, nos menciona en el artículo 16 que hay, por ejemplo, los derechos a la igualdad, como se mencionará en el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia, que no se puede hacer cualquier acto de discriminación, ya sea por raza, sexo, género, o como tal por la nacionalidad. Bueno, la nacionalidad como tal es un derecho fundamental, el cual está desde la Constitución del año de 1886, la cual se convierte en un atributo de la personalidad, el cual está establecido en el título tercero de los ciudadanos y los extranjeros en nuestra Constitución Política de Colombia, desde el artículo 96 hasta el artículo 100, en cual se divide, por ejemplo, la nacionalidad, la ciudadanía y los extranjeros como tal en Colombia. Como se menciona en el título tercero de los habitantes y el territorio, en el capítulo primero de la nacionalidad en la Constitución Política de Colombia, haciendo alusión al artículo 96, en el cual se menciona que son nacionales colombianos por nacimiento, naturales, ya sea por padre o madre colombianos, o hijos de extranjeros que en alguno de sus padres pues estuvieron domiciliados en el país de Colombia al momento del nacimiento como tal. Entonces esa es una manera para que una persona pues tenga nacionalidad colombiana. De igual manera, los hijos de padre y madre que estuvieran en el extranjero, y que por esta razón el niño nació en otro país en el extranjero, pero de igual manera retornan a su país, pues de esta manera se adquiere la nacionalidad colombiana como tal, porque sería por sus padres naturales colombianos. De igual manera, los extranjeros que soliciten la carta de naturalización colombianos, pues en esta se les explicará los motivos por cuales ellos podrían llegar a perder su nacionalidad como tal, los cuales pues serían de manera que vayan en contra de las normas legales que ya están establecidas en nuestro país, pues sería uno de los motivos para que este nacional que adquiere la nacionalidad colombiana por adopción pues la llegara a perder en algún momento. De igual manera, pues los latinoamericanos y del Caribe que soliciten esa nacionalidad colombiana por adopción, pues estos la solicitarán en la municipalidad en la cual ellos actualmente estén residiendo, pero al igual que de los extranjeros por adopción, pues también se les explicará los motivos por los cuales estos llegarían a perder en algún futuro la nacionalidad colombiana como tal. Y también teniendo en cuenta que según los tratados públicos y teniendo en cuenta el principio de reciprocidad, pues a los indígenas, los cuales comparten territorios transfronterizos que en muchísimos casos pues se presentan, entonces a ellos se les adquiere como tal la nacionalidad colombiana, pues teniendo en cuenta la importancia de los pueblos indígenas que se tiene,
y también pues esa igualdad que debe existir como tal, como lo establece el artículo 13 de la Constitución Política. Bueno, por otra parte, frente a la nacionalidad como tal, se puede decir que al momento de adquirir yo otra nacionalidad, por ejemplo, viajo a otro país y ya puedo adquirir la nacionalidad de ese país, eso no va a repercutir frente al hecho de que yo pierda mi nacionalidad como colombiana, puesto que este derecho no se puede. No se pierde de todas maneras. Si adquieres esa nacionalidad, no vas a perderla de acá. Y por otra parte, para aquellos extranjeros, por ejemplo, que ya se quieran adoptar como nacionales colombianos, pues ellos en ningún momento van a perder su nacionalidad del otro país, puesto que esto no va con la Constitución y la ley como tal. Y si en algún momento como colombiana renuncio como tal a la nacionalidad, o si alguna persona renuncia a su nacionalidad colombiana y en el cualquier momento, pues determinado momento quiere recuperarla, pues configurándose con la ley y la Constitución Política de Colombia, pues la volverá a configurar y volverá a adoptar su nacionalidad colombiana como tal, porque esta pues no se pierde si uno no lo quiere. Bueno, como lo menciona el artículo 97 de la Constitución Política de Colombia, pues al adquirir como tal o ya renunciar a la nacionalidad colombiana, esta persona pues no deberá tomar armas, si ya vive en el exterior, tomar armas contra su propio país, puesto que en este caso él será juzgado y penalizado como traidor al tomar armas en contra de su propio país, porque de todas maneras seguiría siendo su propio país por cuestión de territorio. Por otra parte, aquellos extranjeros que ya residan en Colombia como tal, pues ellos tampoco se los obligará de alguna manera a tomar armas en caso de guerra, por ejemplo, en este caso los venezolanos, en el caso de que ellos pues inicien una guerra como Venezuela, pues no pueden ser como tal obligados a tomar armas contra su propia nacionalidad, porque pues se estaría incumpliendo como tal con las normas constitucionales que existen hasta el momento. Y por otra parte, frente aquellos colombianos que ya están en otro país y llegado el caso, por ejemplo, se inicia una guerra con este país, pues ellos tampoco serán obligados a que tomen armas en contra de esa nueva nacionalidad que están adquiriendo y que están viviendo en ese país, en el extranjero. Por otra parte, en el capítulo 2 de la ciudadanía, en el artículo 98, pues establece que se pierde cuando se ha renunciado a la nacionalidad y su ejercicio se pierde en virtud de una decisión judicial en los casos que la ley expresamente lo dice. En este caso, pues quienes hayan sido suspendidos en el ejercicio como tal de la ciudadanía podrán solicitar su rehabilitación y su suspensión, pero pues en los casos que la ley exprese totalmente. Como tal, en este artículo 98, pues también nos establece la edad que se adquiere máxima la ciudadanía, que es los 18 años como tal. Entonces, pues como lo menciona en el artículo 99, pues a esta edad nosotros podemos hacer uso del derecho a sufragio, al derecho a elegir y ser elegidos como tal. Y para pues empezar ya en esa función de ya se hace servidores públicos como tal a la mayoría de edad, ya cuando se adquiere esa capacidad como tal. Bueno, como le establece el artículo 100, que hace referencia más que todo al artículo 13 de la Constitución Política de Colombia, en el que establece que los extranjeros que estén en Colombia pues tendrán los mismos derechos que los colombianos, pero pues hace una referencia frente a esa elección que se tiene de presidenciales, por ejemplo, que es como tal una elección que solamente le corresponde a los nacionales colombianos, pero pues llegado el caso, ya si lo establece la Constitución o la ley, ellos podrían hacer elecciones municipales o distritales en ese caso, pero como tal el derecho al sufragio y al voto pues nos compete como tal a los colombianos hacer esa elección frente pues a nuestros mandatarios, teniendo en cuenta la responsabilidad que se tiene en la elección al voto y la importancia como tal que surge frente a esta elección. Entonces la adquisición de la ciudadanía al ser mayor de edad pues no simplemente es un paso allá la capacidad como tal que se tiene
frente a este derecho, sino que también la importancia como ciudadanos que ya tenemos a la elección de un voto, por ejemplo, las implicaciones que esto tiene a futuro frente a las personas a los mandatarios que estamos eligiendo, ya sea en el Congreso, en la presidencia, en nuestro municipio, en nuestro departamento, pero como jóvenes, pues para tener como que esa noción y esa importancia, pues se hacen las elecciones de juventudes que se inician desde los 14 años como tal, para que los jóvenes empiecen con esa capacidad de poder elegir y saber elegir bien con ese proceso democrático que en últimas termina siendo el derecho más importante, puesto que de aquí surgen y se empiezan a implementar los demás derechos, porque a partir de esa persona, de ese candidato, pues va a tener una gran repercusión al futuro frente a nuestros derechos como tal. Es así que es un llamado a la nacionalidad, no solamente para las personas que se mire esa importancia como tal que se tiene al ser un nacional colombiano, los derechos que surgen como tal y por supuesto la importancia que va a tener y va a repercutir a nuestro futuro. Entonces la buena elección de un candidato pues será esos derechos que nosotros nos otorguen o que se sigan cumpliendo a cabalidad como lo ha establecido la ley y sobre todo nuestra Constitución Política de 1991. Muchísimas gracias.